Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Espero que se encuentren muy bien de salud. Hace un par de días hice una invitación en mis redes sociales para que me enviaran comentarios o mensajes privados respecto a preguntas o situaciones que quisieran aclarar en relación a la temática de la ansiedad. Muchas gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de enviarme preguntas o hacerme comentarios. Algunas preguntas que recibí las voy a contestar en este video. Otras preguntas un poco más delicadas o más personales las he contestado a mensajes directos a las personas correspondientes. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Gaby nos envía: ¿qué factores influyen en una crisis de ansiedad y cómo diferenciarla de un ataque de pánico? Es importante, Gaby Castro, que identifiquemos de qué tipo de crisis de ansiedad estamos hablando, puesto que dentro de todo el trastorno de ansiedad existen al menos 10 subtipos diferentes de ansiedad con sintomatología también diferente. Sin embargo, en una crisis de ansiedad como tal, la persona puede experimentar sintomatologías de taquicardias, hiperventilación, sensación de ahogo, puede experimentar miedo, puede experimentar dificultad de expresarse o dificultad de mantener su mente en blanco. Puede de igual forma experimentar temblores, sudoración excesiva, entre otras sintomatologías físicas y a nivel de pensamiento. Respondiendo a tu segunda pregunta de cómo diferenciar una crisis de ansiedad con un ataque de pánico, debemos saber que una crisis de ansiedad o la ansiedad como tal es una respuesta de nuestro cuerpo anticipatoria con los síntomas que te mencioné anteriormente, ante una situación que aún no ha sucedido o que no tenemos certeza de que en realidad va a suceder. Por el contrario, un ataque de pánico surge de forma repentina, de una forma súbita. A diferencia de la ansiedad, que ya hablamos de que hay una situación a futuro que lo genera, en un ataque de pánico no hay ninguna situación a futuro, pues la persona puede experimentar un miedo increíblemente grande y la sintomatología de un ataque de pánico puede alcanzar su mayor nivel en cuestión de minutos. Lorena nos preguntaba cuántas clases de trastorno de ansiedad hay y cuáles son las características de cada uno de ellos. Muy bien, Lorena, en psicología y en psiquiatría se maneja un manual llamado Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, en donde abarca todos los subtipos de los trastornos de ansiedad. Está por un lado el trastorno de ansiedad por separación. Esta es una ansiedad excesiva que experimentan las personas al alejarse de su hogar, o cuando las personas que lo rodean o las personas más cercanas se alejan también de ella. Este tipo de ansiedad es bastante frecuente y bastante diagnosticada en niños. Tenemos de igual forma el mutismo selectivo. Este aparece alrededor de los 5 años, en donde los niños son incapaces de hablar con otras personas o en otro círculo social por la ansiedad que les genera. Sin embargo, los niños sí son capaces de hablar con sus padres, por ejemplo en casa, con sus hermanos, etc. Tenemos de igual forma las fobias. Las fobias son un miedo y una ansiedad excesiva a una cosa o a una situación en específico. Dentro de las fobias existen alrededor de 9 subtipos de fobias hasta la fecha. Tenemos de igual forma la ansiedad social. En este tipo la persona está extremadamente preocupada a ser juzgada por otras personas o a ser expuestas o evaluadas por otras personas. Esto suele pasar cuando se presentan situaciones como una exposición en tu trabajo, una exposición en tu universidad o en situaciones donde otras personas van a dar un criterio de ti mismo. Tenemos de igual forma los trastornos de pánico, que como lo mencionaba anteriormente, es un miedo intenso de la persona que aparece súbitamente, de forma repentina. Existe también la agorafobia. En la agorafobia la persona tiene una ansiedad extrema de estar presente en situaciones específicas o en lugares específicos. Por ejemplo, hacer cola en un supermercado, usar el transporte público o estar en un lugar o muy abierto o muy cerrado. ¿Por qué sucede esto? Porque la persona en su mente piensa de que no va a poder tener las herramientas necesarias para poder escapar de este lugar. Tenemos de igual forma la ansiedad generalizada. Como su nombre lo dice, la persona presenta una ansiedad excesiva ante situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, llegar tarde al trabajo, las finanzas, la salud, entre otras cosas. Y existe también la ansiedad por sustancias o medicamentos. En este tipo de ansiedad se experimentan los mismos síntomas que en una crisis de ansiedad, pero estos son provocados por la ingesta de un medicamento en específico o por el uso frecuente de algún tipo de drogas. Carmelina López pregunta: ¿la ansiedad y nervios alterados
pueden producir dolor de cabeza y sentirse mareado o sentir mareos. Efectivamente sí, Carmelina. Mareos o malestar físico son sintomatologías muchas veces de una crisis de ansiedad. Sin embargo, muchas personas hacen mal uso de términos como crisis de ansiedad o padezco de ansiedad o siento ansiedad. Es importante recalcar que un dolor de cabeza por sí solo o sintomatología de mareos ante una situación de estrés no significa que usted esté experimentando un cuadro de ansiedad. Por el contrario, para diagnosticar a una persona con ansiedad, esta persona tiene que pasar por un proceso de evaluación con un profesional de salud mental. Marco Antonio pregunta cómo se conecta la ansiedad con la depresión y otros problemas. A ver, Marco, cuando realizamos un diagnóstico de cualquier tipo de trastorno mental, especificamos si este trastorno mental es comórbido con la sintomatología de otro, es decir, si este trastorno interacciona o se relaciona o comparte sintomatologías con otro trastorno mental. En el caso de la ansiedad, sí se relaciona o sí se conecta con la depresión. Cabe recalcar que estos casos tienden a ser más graves, el cuadro clínico del paciente tiende a ser más delicado, puesto que se mezclan sintomatologías de la depresión como tal. Hay mayor riesgo suicida y todos los síntomas que involucra una depresión. Fabi nos decía, hola, mi pregunta es ¿cómo actuar ante una recaída? Veamos, Fabi, voy a partir de la idea que tu pregunta va orientada a cómo actuar cuando una persona de ansiedad tiene una recaída o cuando una persona diagnosticada con ansiedad tiene una crisis de ansiedad como tal. Es importante recalcar o dar a conocer que un trastorno de ansiedad debe idealmente ser manejado desde el área médica con medicamentos y con un acompañamiento psicológico. Por tanto, es de esperarse que cuando la persona sufra una recaída o una crisis de ansiedad, esta sea manejable con las prescripciones médicas y con lo aprendido en la terapia psicológica. Desde el punto psicológico se le enseña al paciente técnicas de respiración, técnicas de relajación progresiva, formas de cómo poder controlar tu pensamiento en una crisis de ansiedad. Josué Cortés pregunta, ¿la clase de música que se escucha influye en la ansiedad? ¿Qué sucede si no se maneja la ansiedad? Y si una situación amorosa influye también en la ansiedad. Respondiendo a tu primera pregunta, sí, efectivamente la música puede influir positivamente a la ansiedad. De hecho, existe un término que se conoce como musicoterapia, que al ser aplicado con pacientes con ansiedad y con otros tipos de problemas son muy efectivos. Respondiendo a tu segunda pregunta, imaginemos que tenés una herida en tu brazo. Esta herida decidís no curarla por miedo a que te duela, por miedo a que va a arder, etc. Con el paso del tiempo, te das cuenta de que la herida no se cura, sino que al contrario se comienza a infectar. Es tan grande la infección que definitivamente tenés que acudir a un personal médico para que cure la herida. Y vas a estar consciente que al curar la herida vas a sentir dolor o ardor, pero a la vez va a ser necesario para curarla. Pasa lo mismo con la salud mental. Las personas creen que un problema o una crisis emocional, problemas emocionales o un trastorno mental como tal se puede curar con el paso del tiempo sin ningún tipo de intervención médica, mucho menos psicológica. Esto es un grave error, puesto que, como el ejemplo que te mencioné de la herida en el brazo, si un trastorno mental, si una crisis emocional o un problema psicológico no se trata con tiempo y no se trata con el personal debido, un profesional en psicología, o para el caso de un trastorno mental como tal, prescripciones médicas, esta persona puede empeorar cada vez más su problema psicológico o su problema de un trastorno. Respondiendo a tu tercera pregunta, una situación amorosa o una decepción amorosa no es un criterio para determinar el grado de afección de un trastorno de ansiedad como tal. Sin embargo, pueden existir casos que las personas que tienen crisis de ansiedad o trastornos de ansiedad, ante enfrentarse al estrés de una decepción amorosa, esto puede influir negativamente a un cuadro de ansiedad. Mary Luna nos pregunta, ¿hay diferentes síntomas en los que se presenta la ansiedad como tal? Y de ser así, ¿existe la posibilidad de que presentes solamente uno de estos síntomas y no todos? Sí, definitivamente existen diversos síntomas que se presentan en una crisis de ansiedad, tanto a nivel físico como a nivel de pensamiento, como los veíamos anteriormente. Lastimosamente, se sigue pensando que la ansiedad es sinónimo de respirar agitadamente, o estar nervioso por algo, o tener miedo por algo.
Pero la ansiedad va más allá. La ansiedad involucra taquicardia, hiperventilación, mareos, malestares. Sin embargo, aún con una lista específica de síntomas, no necesariamente una persona que sufra una crisis de ansiedad va a presentar en secuencia estos síntomas. Y no necesariamente los va a presentar todos, pero sí la gran mayoría. Importante también aclarar, Mary, de que si una persona presenta síntomas, como los mencionábamos anteriormente, que puedan estar presentes en un diagnóstico o en una crisis de ansiedad, esto no significa de que la persona automáticamente es una persona ansiosa o automáticamente tiene un problema de ansiedad. Para diagnosticar a una persona con ansiedad, como lo mencioné en su momento anteriormente, tiene que someterse la persona a una evaluación tanto médica como psicológica. Espero haber contestado todas sus preguntas respecto a este tema que lastimosamente hasta la fecha sigue siendo minimizado o sigue sin dársele la importancia que realmente necesita. Muy pronto estaremos hablando de la depresión y otros temas importantes relacionados siempre con la psicología. Para recibir una notificación cada vez que subo un video, recordá suscribirte a mi canal y activar la campana. Hasta luego.